Hola, mi nombre es Brian Avo Martínez Feritz, soy búho del grupo 2-3. Este es el producto integrador final de la materia de pensamiento crítico, creativo y solución de problemas, impartida por la maestra Irma Araceli Mendoza Belio de la Facultad de Odontología de la UAS. Y hoy voy a hablar sobre el pensamiento crítico y creativo en la odontología. Introducción. El pensamiento crítico es un proceso neutro sin riesgo para evaluar opiniones y afirmaciones tanto propias como de otras personas. Se refiere a la forma con la que se enfocan los problemas, las preguntas y los asuntos. Actualmente la decadencia del desempeño de los alumnos en los últimos años se debe a que los alumnos no piensan críticamente. Desarrollo. Las habilidades cognitivas son consideradas como lo esencial del pensamiento crítico, tales como la interpretación, que es comprender y expresar el significado o la relevancia; el análisis, que es identificar las relaciones de inferencia reales y supuestas; la evaluación, que es la valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras representaciones; la inferencia, identificar y asegurar los elementos necesarios para sacar conclusiones razonables; la explicación, capacidad que presentan los resultados del razonamiento propio de manera reflexiva y coherente; y finalmente la autorregulación, que es el monitoreo autoconsciente de las actividades cognitivas propias, con la idea de cuestionar, confirmar, validar o corregir el razonamiento o los resultados propios. El pensador crítico ideal se puede caracterizar no solo por sus habilidades cognitivas, sino también por su manera de enfocar y vivir la vida. El pensamiento creativo es el tipo de pensamiento que lleva a nuevos hallazgos, a enfoques novedosos, a perspectivas originales, a maneras completamente diferentes de comprender y concebir las cosas. La educación liberal que llevan las universidades consiste en aprender, a pensar por uno mismo, de manera independiente y en colaboración con otros. Ser una persona libre y responsable significa ser capaz de hacer elecciones racionales sin restricciones. Definiciones y desarrollo de la inteligencia para aprender a pensar. La inteligencia se puede definir como la capacidad para resolver problemas cotidianos, para generar problemas nuevos y para crear productos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural, e igual como una facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. La inteligencia es la encargada de lidiar con el mundo exterior y el interior de manera tal que podamos adaptarnos a las situaciones de manera exitosa, y sus principales funciones son: anticipar. Busca anticiparse a lo que podría ocurrir y tomar las medidas pertinentes para protegernos, asegurarnos o darnos la ventaja en alguna situación. Construir. Construye las estructuras de pensamiento que la memoria almacenará de modo tal que nos permita volver a esas experiencias para reaccionar ante situaciones futuras. Significar. Forma símbolos y lenguajes propios que nos permiten representarnos el mundo real. Establecer relaciones. La causalidad, la consecuencia, los diversos tipos de relaciones que podemos establecer entre una realidad y otra. Existen distintos tipos de inteligencia, tales como la lingüística, que es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, ya sea de forma escrita o oral; la lógica matemática, que es la capacidad de usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente; la visual espacial, permite resolver problemas mediante la observación desde diferentes puntos de vista; la corporal o kinestésica, que es la capacidad de usar todo el cuerpo al momento de expresarse y habilidad con las manos; la inteligencia musical es la manera en que nos relacionamos con sonidos y ritmos; la intrapersonal es la capacidad de comprenderse a uno mismo y la interpersonal es la capacidad de entender a los demás; la naturalista es la capacidad de relacionarse con el medio ambiente. El desarrollo intelectual de un individuo es un proceso continuo de organización y reorganización de las estructuras. La inteligencia es el poder de la mente y no puede medirse con única escala. Pensar es una habilidad que se puede desarrollar siendo la etapa de percepción la mayor parte donde ocurre. El desarrollo de habilidades para pensar se logra mediante la ejercitación disciplinada y sistemática de las operaciones y los procesos cognitivos. El desarrollo cognitivo es el proceso mediante el cual el ser humano va adquiriendo conocimiento a través del aprendizaje y la experiencia. Jean Piaget definió 4 etapas de desarrollo cognitivo de los niños, centrada en el desarrollo del pensamiento. Estadio sensorial-motriz. De los 0 a los 2 años, en esta etapa, el juego característico es el funcional y son acciones que los niños realizan sobre su cuerpo o sobre los objetos. El estadio preoperacional, de los 2 a los 6 años. Esta etapa se caracteriza por el juego simbólico, el egocentrismo y el aprendizaje del lenguaje. También está presente el concepto de irreversibilidad. El estadio de operaciones concretas, que va de los 7 a los 12 años. En esta etapa el niño ya utiliza operaciones lógicas para resolver problemas. Y el estadio de operaciones formales, que es a partir de los 12 años. En esta etapa, el niño adquiere la capacidad de usar funciones cognitivas abstractas y de resolver problemas considerando diversas variables. Aprender a pensar es necesario para obtener una inteligencia de cualquier tipo. Aprender a desarrollarla y ponerla en práctica hará que la toma de decisiones y solución de problemas sea asertiva.
El pensamiento es un proceso básico el cual conlleva la inteligencia, y este mismo pensamiento tiene procesos los cuales son los que nos llevan a realizarlo, como la observación, la descripción, la comparación, la clasificación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Estos son pilares fundamentales para la construcción del conocimiento. A través de la observación, el individuo examina intencionalmente y de acuerdo con su interés y pericia una situación u objeto para detectar sus atributos, cualidades, propiedades o características. El resultado de la observación se puede expresar de forma precisa y ordenada a través del lenguaje verbal o escrito, permitiendo enumerar e integrar las características observadas en un todo significativo. Este proceso cognitivo se conoce como descripción. Las actividades relacionadas con redacción de características o procedimientos, resúmenes de datos biográficos, organización de información leída, reconocimientos de relaciones entre objetos, estimulan este proceso. La comparación es el proceso a través del cual se establecen relaciones y diferencias entre los elementos agrupados de un conjunto. La clasificación es un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con base en sus semejanzas y diferencias. Es una operación epistemológica fundamental. Las hipótesis son suposiciones que relacionan una variable con otra y que serán probadas a través de la investigación, con el fin de ser aceptadas o rechazadas por medio de los resultados obtenidos. Los conceptos son construcciones o imágenes mentales por medio de las cuales comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con nuestro entorno. Argumentar es elaborar un texto con la finalidad de cambiar el valor epistémico de las tesis sostenidas por el destinatario, aportando razones significativas para él, de modo de hacerle ver que las nuevas ideas están justificadas por la evidencia u otros medios. La argumentación científica se trata de un procedimiento de naturaleza cognitivo-lingüística que se apoya en las habilidades cognitivas de alta complejidad, pero al mismo tiempo se vehiculiza a través del lenguaje oral o escrito, en textos que entendemos como unidades de sentido. En una argumentación científica se reconocen 4 componentes. 1. Componente teórica. En esta se requiere de la existencia de un modelo teórico que sirva como referencia al proceso explicativo. 2. Componente lógica. El texto argumentativo posee una estructura sintáctica muy rica y compleja, capaz de ser formalizada en diversos tipos de razonamientos. 3. Componente retórica. Al argumentar siempre existe la voluntad de persuadir al interlocutor de cambiar el estatus que un conocimiento tiene para él. 4. Componente pragmática. La argumentación se produce en un contexto al cual se adecúa y mediante el cual toma su completo sentido. La creatividad es un término que hasta el momento no tiene un significado en concreto. En la antigüedad a los creativos se les llamaba genios, pues se pensaba que eran personas con un nivel de inteligencia superior al resto. Actualmente no se considera así. A pesar de que no hay una definición concretada, la creatividad tiene un sinfín de sinónimos que varían entre las personas. Para mí los sinónimos de creatividad son la innovación, la imaginación, el pensamiento, la apreciación, la reconstrucción y podría agregarle el significado de que es una capacidad que es adquirida y que tiene como objetivo solucionar, comprender o restablecer algo que ya existe. Entonces la creatividad es crear y es mejorar. Los odontólogos necesitamos de la creatividad para agilizar nuestros trabajos. Habrá situaciones en las que necesitaremos de ella para resolver un tratamiento, para innovar una técnica, acelerar procesos, brindar resultados y establecer análisis. Entonces la creatividad tiene que ver mucho con el pensamiento. El pensamiento creativo nos permite visualizar las distintas oportunidades de cualquier cosa, nos ofrece alternativas futuras y nos permite elegir asertivamente entre ellas. El pensamiento creativo está en todas las personas. Hay quienes son más pensadoras que otras, pero eso no quiere decir que sean más inteligentes que las demás. Como mencioné hace unos momentos, la creatividad es algo que se va adquiriendo conforme pasan los años y conforme avanza la sociedad. Podemos decir que la experiencia nos ayuda a crear. Una persona que no sabe leer no podrá mejorar su técnica. Una persona que no sabe caminar no sabrá correr. Es por esto que para ser creativos primero debemos saber pensar. El pensamiento es el distintivo que tenemos los seres humanos contra los animales. Ambos sentimos, olemos, probamos, tocamos y miramos, pero los humanos pensamos, y eso para mí es nuestro sexto sentido. Pensar entonces es imaginar, reflexionar, examinar, etc. Y la creatividad es emplear lo que pensamos, llevar las ideas a un hecho. La creatividad es una dimensión integradora de personalidad, es decir, que la creatividad dependerá de cada persona. Habrá quienes sean creativos para algunas cosas y habrá quienes sean creativos para otras. En mi ejemplo creo que soy creativo en el diseño, lo estético y lo visual. Ahora toma mucho sentido que la creatividad tenga tantos significados. Introducción histórico-teórica de la creatividad. El concepto de creatividad ha tenido una evolución compleja que no ha permitido al estudio científico de este tema hasta fechas muy recientes. 2. Naturaleza y límites de la creatividad.
El concepto de creatividad es difícil de definir porque abarca gran variedad de aspectos y enfoques. La creatividad como capacidad es una actividad consciente, se basa en la libertad de elección y permite ir más allá de la lógica establecida. Esta puede desarrollarse en cualquier campo y combina aspectos biológicos con aspectos emocionales. Ser creativo en una disciplina no implica hacerlo igualmente en otras. La creatividad como proceso permite mediante un proceso de elaboración encontrar soluciones a partir de lo existente. Combina capacidades cognitivas y habilidades diversas con una intencionalidad para conseguir un fin determinado. Permite canalizar las ideas y convertirlas en productos. La creatividad como producto debe ser original o novedoso y eficaz, debe ser considerado en un campo determinado y debe ser reconocido socialmente. 3. Dimensión personal de la creatividad. La creatividad necesita de distintas operaciones mentales para llegar a producirse. Una capacidad es una cualidad o talento que dispone a alguien para realizar alguna cosa de manera óptima. La creatividad es la capacidad de creación o acción de crear. La motivación evidencia que no es suficiente con poseer capacidades creativas si éstas no se activan y no se utilizan con constancia. No se llegará nunca a obtener resultados creativos. 4. Dimensión social de la creatividad. Una persona no puede ser creativa en un campo en el que no ha sido iniciada. Los diferentes tipos de entorno podrían afectar a las personas creativas. 5. El proceso creativo. El proceso creativo es un conjunto de acciones que permiten modificar lo conocido o generar nuevas ideas a partir de asociaciones de cosas ya existentes. Estas son las fases del proceso creativo. Preparación. Es cuando se produce la toma de contacto con los problemas que pueden suscitar interés o curiosidad. Incubación. Es un tiempo aparentemente de ocio en que nos centramos en otra actividad para conectarse ideas ya conocidas con nuevos datos. Intuición, iluminación o insight. Es el momento en que encontramos un camino al problema. Evaluación o verificación. Es la fase en la que se decide si la intuición es valiosa o merece la pena. Elaboración. Consiste en dar forma a la idea para poder comunicarla a los demás de forma comprensible. 6. Actitudes que potencian la creatividad. Voluntad y valor de asumir riesgos, perseverancia, confianza y autoestima. Curiosidad, pasión y disfrute, aceptar el fracaso como parte del proceso, proactividad, flexibilidad, versatilidad y asumir la complejidad. 7. Obstáculos que dificultan la creatividad. Bloqueos perceptivos, bloqueos culturales, bloqueos emocionales. 8. Métodos creativos. Un método creativo es un medio instrumental que tiene como finalidad ayudarnos a que el proceso creativo sea más eficaz. Se considera que un método es creativo en la medida en que beneficie la ideación, la comunicación, la transformación del medio en alguno de sus múltiples aspectos. 9. Técnicas creativas. Análisis morfológico, lista de atributos, solución creativa de problemas, brainstorming, psicodrama, Phillips 66, cinética, scriptwriting, asociación forzada, biónica, Delphi, checklist, mejora del producto y árbol de objetivos e ideogramación. 10. Modelos creativos en las artes visuales, creador, productor. Dentro de cada campo existen especialidades y a su vez cada una de ellas plantea múltiples posibilidades y reglas que conviven simultáneamente. Conclusión. El pensamiento crítico nos ayudará para establecer análisis, diagnósticos y pronósticos en la práctica en cada consulta. Para esto es necesario conocer las aplicaciones de inteligencia en odontología. Inteligencia lingüística. Al dirigirme a mis pacientes o colegas. Inteligencia lógico-matemática. Al organizar mis tiempos en cuanto a la resolución de tareas y atención a los pacientes. Inteligencia visual espacial. Tomar distintivas perspectivas sobre las alternativas de solución en un tratamiento. Inteligencia corporal o kinestésica. Al momento de llevar lo teórico a lo práctico. Inteligencia musical. Cuando tenga mi clínica me gustaría tener música que me gusta, ya que esto me ayudaría a mantenerme tranquilo mientras hago mi trabajo. Inteligencia intrapersonal. Saber que tengo deberes y obligaciones, no exigirme de más para no poner en riesgo mi salud emocional ni física. Inteligencia interpersonal. Saber que como equipo en clínica habrá distintos puntos de opinión, escuchar y elegir asertivamente. E inteligencia naturalista. Saber que existen alternativas no dañinas para el medio ambiente al momento de desechar, limpiar e incluso tomar artículos para la clínica. Sabiendo aplicaciones de las inteligencias, sabré en qué momento estaré utilizando cada una de ellas y reconocer en cuáles debería trabajar más. El pensamiento creativo nos servirá para innovar lo ya aprendido, darles una nueva utilidad óptima o la invención de nuevas técnicas, productos, instrumentales, etc.